Nosotros trabajamos por series de 6 semanas y estamos en el tercer tema de esta serie de 6 que se llama Somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta expresión iglesia y cuerpo de Cristo es algo que hemos escuchado muchas veces pues la iglesia, la gente tiene la idea de que la iglesia es un lugar. Culturalmente así nos enseñaron que la iglesia es un lugar, una construcción, pero la iglesia son las personas y no solamente las personas como tal, así un grupo de personas que se reúnen, sino la iglesia son personas que tienen dentro a Cristo, que tienen en su corazón a Jesucristo, porque puede haber muchas reuniones, puede haber muchas personas reuniéndose y no necesariamente son iglesia. Entonces la iglesia se compone de personas que creen en Jesús, que tienen a Cristo en su corazón y que se reúnen a adorarle. Y el cuerpo, y la Biblia enseña que Cristo es la cabeza y la iglesia, ese grupo de personas que realmente creen en Él, son su cuerpo. Es un solo cuerpo, no son muchos cuerpos, sino uno solo. Y eso tiene implicaciones espirituales muy profundas. La semana pasada platicábamos acerca de que pues muchas veces escuchamos acerca de que la iglesia debe tener unidad, de que la iglesia tiene que estar unida, pero algo que a veces no se nos es enseñado o no logramos ver es que la iglesia ya está unida. Jesús es la cabeza y cada persona que cree en Él y Él toma como hijo la une al cuerpo. El que tú te unas al cuerpo de Cristo no es un trabajo tuyo, no es algo que tú haces. Y entonces esto me encanta porque rompe con todas esas cosas que de repente tú y yo tenemos la semana pasada hablamos un poquito acerca de las diferencias, ¿no?, que de repente podemos tener en nuestras personalidades, y entonces nos gusta como ir con la afinidad, con personas que son afines, y con ellos sí nos juntamos bien y la pasamos bien y sentimos que hacemos clic. Y me encanta que la unidad no dependa o sea, yo no decido a qué cuerpo unirme, sino que Jesús es el que me une. Él me hace uno contigo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros distintos gustos, a pesar de nuestra distinta personalidad. Me encanta porque entonces ya esto no se hace a berrinche de nadie, ¿no? Ya no es así como de contentillo, ya no tiene que ver así como que pues al que quiere y al que no quiere, sino que ya somos un cuerpo, ya somos unidos en Cristo con esas totales diferencias, no importa, pero Jesús es uno solo, nos hace uno en Él, y entonces ahora nos enseña a amarnos los unos a los otros a pesar de todas las diferencias. Y eso me encanta porque ataca. ¿Saben por qué sentimos tan incómodas esas cosas muchas veces? Porque a la carne no le gusta eso. A nuestra carne no le gusta eso, y a mí me encanta que nuestra carne se incomode porque significa que entonces algo bueno está pasando. Y entonces hay que darle para adelante. Hoy quiero hablarles acerca de algo que creo que es fundamental, y es el hecho de que cada parte en el cuerpo importa. Cada parte en el cuerpo importa. Y quiero empezar leyendo un texto. 1 Corintios 12:27 dice esto: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Ok? Entonces, quizás algunas personas hasta este punto en su vida general o en la iglesia puedan estarse haciendo preguntas o puedan tener algo en su corazón como este tipo de preguntas: ¿dónde encajo? ¿No? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi propósito? Ayer tuvimos una reunión de Alfa. ¿Dónde están los jóvenes? Estuvo bien buena la reunión, fuimos casi 40, ¿no? Fuimos casi 40 jóvenes y faltaron porque algunos todavía se fresean gacho. Pero bueno, yo sé que Dios está haciendo su obra y los veremos. Alfa es increíble. La verdad es que a pesar de que tuvimos algunas dificultades técnicas, Dios nos ayudó, se puso bien bueno. Los chavos hicieron preguntas increíbles. Y si tienes curiosidad de saber, esto es de 13 años en adelante. Y mira, la gente nueva, ayer vinieron personas, chicos nuevos, y se sentían como peces en el agua, porque Alfa, lo que hacemos en Alfa es padrísimo. Y este siguiente sábado va a estar mejor todavía. Entonces, si no viniste a Alfa ayer, puedes venir la siguiente semana. Y bueno, pues platicando de este asunto, de cómo operamos y cómo todos somos importantes. La Biblia enseña que todos somos parte de un cuerpo, y quizás algunas personas se pregunten: ¿yo dónde encajo? ¿Cuál es mi propósito? Y ayer precisamente en la mesa que me tocó estar ahí como moderando, alguien preguntaba y decía, había una pregunta, y esta pregunta es: si tuvieras a Dios frente a ti, ¿qué le preguntarías? Y una persona dijo: yo le preguntaría ¿cuál es mi propósito?
y son preguntas que muchos de nosotros tenemos, solamente que a veces no nos atrevemos a hacerlas, pero todos. Y entonces lo que hacemos es que vamos a un lado, probamos otra cosa y otra cosa para ver dónde encajamos. Y cuando sentimos que no encajamos y no somos parte, es difícil sentirnos conectados. Es muy difícil sentirnos conectados o sentirnos útiles o sentir que realmente hay algo en nuestra vida que sea valioso. Pero yo quiero decirte algo, Dios ya puso algo en ti, solamente es cuestión de que sepas dónde encajas. Pero tú eres parte de algo más grande. No eres un accidente, no sobras, no pasa nada de eso. Tú eres una persona valiosa. Dios tiene un propósito donde tú encajas perfectamente en ese propósito. Tienes una función que cumplir y Él quiere mostrarte cuál es esa función. Y una vez que la veas, hay que poner manos a la obra, y cuando eso pase, vas a ver cómo en tu corazón van a pasar muchas cosas buenas. Escucha lo que dice 1 Corintios 12, del 17 y 18, dice esto: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Me encanta, porque el cuerpo Dios lo diseñó intencionalmente. Cada persona que conforma su cuerpo, en esta iglesia local llamada la Iglesia del Señor en Jalapa, LX, nosotros somos una pequeña manifestación y expresión del cuerpo de Cristo a nivel global y universal. Un día Él va a reunir a todo su cuerpo de todos los rincones de la tierra, y veremos cómo todos teníamos algo en común: a Cristo. Diferentes razas, idiomas, gustos, todo eso, pero no va a importar, porque tendremos frente a Jesús. De hecho, a mí me sorprende mucho cuando viajo a algún lugar, me invitan a algún lugar, y de repente la gente se acerca conmigo con mucho afecto, con mucho cariño, y es gente que no me conoce. Yo no tengo una relación con ellos. Se me acercan personas, a veces me abrazan, a veces me regalan cosas, a veces, no sé, me dicen: pastor, yo luego lo veía ahí en las redes y qué gusto conocerle, o nos hospedan y nos tratan como si fuéramos parte de su familia. Es por una razón: porque Cristo nos une, nos hace uno. Y cada uno de nosotros está puesto en el cuerpo de manera intencional. La pregunta que tú deberías hacerte, que tú y yo debemos hacernos, es: ¿cuál es mi función en el cuerpo? ¿Qué tipo de órgano soy yo? ¿Qué miembro del cuerpo soy? ¿Qué es lo que me toca hacer? Y una vez que empezamos a hacernos estas preguntas, preparamos nuestro corazón para que Dios las responda. Entonces, es importante que sepas que tú no estás aquí por accidente. No hay errores en el cuerpo. No existimos por casualidad. Nadie es un relleno espiritual. Dios nos colocó donde debemos estar. Así como nuestro cuerpo no fue organizado por preferencia humana, escucha esto, sino por diseño divino, el cuerpo de Cristo igual. Él pone a cada parte donde Él quiere. Tú no decidiste dónde tenían que estar tus dedos. No decides dónde están tus ojos. Simplemente tú y yo fuimos diseñados así, y ese diseño es un diseño divino. Así lo hizo Dios. Yo sé que algunos de ustedes quisieran, de repente dicen: yo quisiera tener ojos claros, ¿no? O yo quisiera tener esto, o yo quisiera ser más alto, o yo quisiera ser más bajito, porque a veces estamos como inconformes con nuestro cuerpo, pero no deberíamos. La realidad es que no deberías, porque a veces lo que queremos es parecernos a otros. Pero ¿para qué quieres otro igual? ¿Cómo para qué? Algo que está pasando y que es extraño, no sé, no le he preguntado esto a mi hermano, que es cirujano plástico, no le he preguntado, pero yo no entiendo por qué tanto hombres como mujeres que se están haciendo cirugías plásticas, hablo acerca de cuestiones faciales, de repente todos se empiezan a parecer. No sé si se han dado cuenta, no sé si tengan un molde, tengan algo, pero de repente todos se empiezan a parecer. La misma nariz, la misma boca, ¿no? Así. No puedo hacerlo porque tengo los labios muy delgados, pero una cosa, si ustedes entienden, ¿no? Y dices de repente, como ¿para qué quieres todo igual? La variedad da riqueza. El que seamos distintos enriquece las cosas, y el aprender a reconocernos en esas diferencias es algo extraordinariamente maravilloso. Así que tú y yo podemos, mira, si tu cuerpo tiene algunas cuestiones de salud, trabájalas. Si hay unas cuestiones que no son parte de tu diseño, trabájalo, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de salud en cuanto al peso, eso es algo que se tiene que trabajar, porque no es parte del diseño. No es que Dios me hizo así, no, es que
te gusta darle, ¿no? Nos gusta darle y darle bien. Eso es otra cosa, tiene que ver con hábitos y tiene que ver con otro. Eso no es parte, eso se puede trabajar, pero lo demás, queridos, tu estatura, tu tipo de cabello, el no tener cabello. O sea, lo digo en buena onda, Dios me diseñó así. Y alguien me ha preguntado varias veces, oye, ¿tú has pensado si te pudieras poner cabello, lo pondrías? Digo, ¿como para qué? O sea, yo en mi caso digo, ¿como para qué? Ese es mi diseño. O sea, yo no tengo tema con quien lo haga. O sea, está bien, no es una crítica. Pero yo estoy bien así. O sea, yo creo que Dios me hizo así. Creo que ese es mi diseño. Y aprender a amarme es algo bueno. Bueno, eso es en la cuestión física, pero también en la cuestión personalidad. Muchas veces algunos de nosotros no nos gusta nuestra personalidad. Y cuando hablo de personalidad no me refiero a defectos de carácter, porque defectos de carácter es que eres mecha corta, eres poco paciente o hay mucho orgullo. Estos son defectos de carácter. Cuando hablo acerca de personalidad me refiero a cuestiones que tienen que ver con que eres una persona reflexiva o con que eres una persona emotiva, cosas que no son malas en sí mismas. Y a veces hay gente que llora. Por ejemplo, hay personas con las que apenas empiezan a hablar contigo y empiezan a llorar. No sé cuántos son de ese club de los que lloran hablando de inmediato, ¿no? Y otros de nosotros, cuando eso pasa, como que empezamos a decir, ¿y ya vas a llorar? Estamos de acuerdo, ¿no? Y algunos dicen, es que yo quisiera no ser tan chillón, pero es que así eres. Así te hizo Dios, por una razón. Por una razón es la manera en la que tú expresas emociones de esa forma. Algo Dios diseñó, eso lo diseñó por una razón. El tema es encontrar el qué, el por qué. Pero tenemos que empezar a valorar mucho, porque cuando tú te amas como eres, entonces adoras a Dios. Cuando tú y yo rechazamos lo que somos, entonces negamos la fidelidad de Dios, porque le estamos diciendo a Dios, te equivocaste conmigo, debiste haberme hecho distinto. Y Dios no se equivoca. Entonces cuando yo me acepto, le estoy adorando. Así que acepta el diseño que Dios hizo de ti. ¿Ok? ¿Estamos bien aquí? ¿Cuál es el problema humano? ¿No? El problema humano es lo que dice 1 Corintios 12:15. Léalo conmigo, está ahí. Dice esto: si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. ¿Cuál es el problema humano? La comparación. Estos son los problemas que tenemos nosotros. En primer lugar, nos comparamos y decimos, yo no soy, ¿por qué no soy como aquel? ¿Por qué a mí no me pasan las cosas que le pasan al otro? ¿Por qué a mí no me tocó esa forma de vida? Y empezamos a compararnos, empezamos a comparar nuestro físico, nuestra actitud. Y no solo eso, sino que también hay personas alrededor de nosotros que nos comparan con otras personas. Creo que un día lo platicaba y lo mencionaba. A veces lo hacemos con nuestros hijos. No hagamos eso, porque nuestros hijos les hacemos mucho daño cuando le decimos cosas como, ¿cómo no eres como tu hermano? ¿No? ¿Cómo no eres como tu hermana? Y yo les decía, creo que hace 8 días, les decía la semana pasada, ¿qué tal cuando tu hijo crece y te compara con el papá de alguien más y te dice, ¿y tú por qué no eres como el papá del vecino? Ah, entonces te ofendes. Claro, porque al hijo también le duele que lo estés comparando con otra persona. Nos duele, entonces tenemos que aprender. La comparación es odiosa, es mala en muchos sentidos. Comparar para mejorar ciertas cosas vale la pena, para saber, para pesar la calidad de las cosas es algo bueno, pero compararnos nosotros en cuanto a belleza, potencial y valor con otras personas es algo que solamente nos va a hacer daño. Y muchas personas de las que están aquí esta tarde sienten su autoestima en el piso, se han sentido sumamente debilitados, se han sentido como que no tienen propósito ni valor porque constantemente se comparan con otras personas. Deja de hacer eso, eso no te va a dejar nada absolutamente bueno. Dios no te está comparando con nadie. Otro problema que tenemos es un sentimiento de inferioridad. No tengo nada que aportar. Le preguntas a alguien, ¿y tú qué crees que puedes aportar? No, pues no, yo creo que nada. ¿Estás seguro? ¿No hay nada bueno en ti? O sea, ¿de verdad me vas a decir que las personas en tu vida permanecen en tu vida porque no encuentran nada bueno en ti? Y a veces nos sentimos como muy inferiores a otras personas solo porque no nos parecemos a otros. Y entonces decimos cosas como no tengo nada que aportar o yo no sirvo para esto. Hay cosas para las que tú y yo no somos muy buenos, pero si nos dedicamos y aprendemos podemos hacerlas bien. A mí me queda claro que los muchachos que tocan, hay gente muy talentosa que se le da la música. Se le da la música de manera muy fácil, pero hay otros que han aprendido a tocar. Han aprendido a tocar con estar macheteando,
¿no? Hay gente que está ahí ensayando y desarrollan. Quizás no van a llegar a ser Beethoven, pero lo hacen bastante bien. Y entonces hay cosas en nuestras vidas donde Dios ha puesto potencial para que solamente pongamos esfuerzo y eso se pueda desarrollar. Entonces llegar y descalificarnos de entrada y decir, no, yo no sirvo para eso. Yo creo que eso no me lo van a dejar a mí. Yo creo que no, eso no es lo que yo tengo que hacer. Si te descalificas de inmediato, entonces lo único que haces es que sigues generando en ti un sentimiento, una sensación de inferioridad. ¿Me sigues aquí? Otra cosa es este punto, la independencia. Este también es un problema. Este espíritu independiente que dice, yo no necesito estar allí. Yo no necesito de otros. Dios y yo somos suficientes. No necesito a nadie más. Yo puedo hacer esto solo. Yo no tengo por qué enfocarme en la vida de otras personas, ¿no? Que se arreglen como puedan. Y entonces yo desarrollo un espíritu independiente. Ahora, eso lo vamos a profundizar la siguiente semana y se va a poner bien bueno, créanme. ¿Ok? Entonces quiero que sepas esto. Todas estas cosas, la comparación, la inferioridad y el espíritu de independencia, rompe la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Cuando una persona tiene un espíritu independiente, cuando una persona vive en una comparación constante o en un sentimiento, en un complejo de inferioridad, afecta al cuerpo. Afecta al cuerpo, porque esas personas son elementos con los que no se cuentan. Es como si tuvieras una mano que no funciona. Y ahí la tienes, pero no sirve para nada, ¿no? Y entonces conocemos personas que quizás, por ejemplo, personas que a lo mejor padecieron un derrame o tienen una parálisis y entonces la mitad de su cuerpo es prácticamente un peso con el que tienen que vivir porque ya no aporta, ya no funciona de la misma manera. Y entonces tiene que mover su pierna y jalarla con la otra mano y con la mano izquierda jalar la derecha, y entonces se dan cuenta que el cuerpo, esa parte del cuerpo ya no aporta, solo está generando un peso. Cuando nosotros nos comparamos, tenemos complejo de inferioridad, o cuando nosotros nos independizamos, hacemos eso, somos como una mano que está sin ser útil en el cuerpo. Y entonces el cuerpo de Cristo sufre eso. Nuestro cerebro funciona de la siguiente manera. El cerebro humano está diseñado para comparar constantemente, para saber lo que es correcto de lo incorrecto, o para saber qué es más alto, más bajo. Está diseñado así. Escucha esto. En un tono negativo, el cerebro, cuando usa la comparación, también lo que activa es inseguridad y desvalorización. Pero cuando una persona entiende su identidad y su función, disminuye la ansiedad, aumenta el sentido de propósito y se activan circuitos de satisfacción y enfoque. Dios no solo diseñó el cuerpo espiritual, también diseñó nuestra mente para funcionar dentro de él. Entonces, esta es la razón por la que cuando tú de repente te sientes útil, ¿no? Te sientes útil, dices, es que siento que estoy aportando algo, y entonces sonríes, te sientes contento porque estás aportando algo. Cuando la gente se reúne en el cuerpo de Cristo, cuando somos parte de la iglesia y yo no estoy aportando nada, puede haber una sensación de inutilidad en mi vida. Pero cuando yo empiezo a aportar algo, por pequeño que sea, siento que mi vida empieza a encaminarse a un propósito. El viernes en el grupo en casa llegó un chico de 16 años, 16 o 17 años. Y este chico nos platicaba que viniendo hacia acá encontró a un par de ancianitos que estaban vendiendo flores, y él se siguió en su auto, pero como dice, yo sentí como que Dios me dijo, regrésate. Y entonces él se regresó y ayudó a esos señores. Y dice, y me di cuenta que lo que me generó satisfacción no fue mi acción, sino lo que me generó satisfacción es ver lo que provocó en ellos. Un chamaco de 16 años diciendo esas cosas, ¿no? Entonces dices, claro, porque cuando tú pones en las manos de Dios, le haces caso a Dios conforme a tu diseño, entonces la satisfacción Él la produce en tu corazón por el resultado de lo que tu vida aporta en otras vidas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo aquí? ¿Sí? Entonces, dejemos de elegir con quién caminar y comencemos a reconocer a las personas con las que ya somos parte para empezar a sumarnos a ellos. En Dios no tienes que competir para tener valor, ya tienes valor porque Él te diseñó así. Así que deja de competir. Deja de competir con otros, deja de compararte con otros y más bien empieza a decirle, Señor, ¿cuál es mi diseño? Muéstrame
¿Qué es lo que tú has puesto en mí? ¿Cómo tú quieres expresarte, Jesús, desde mi persona? ¿Cómo te quieres expresar para bendición de otras personas? Y dejemos de ver lo que otros están haciendo. Cuando empezamos a ver lo que otros empiezan a hacer, se desarrolla envidia, se desarrolla dolor y muchas otras cosas. Así que bueno, espero que esto en primer punto te esté ayudando. Quiero que leas conmigo el siguiente pasaje. Efesios 4:16 va a aparecer en la pantalla. Escucha. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece ¿cómo? Sano y ¿cómo? Sano y lleno de amor. ¿Quiénes quieren crecer sanos y llenos de amor? ¿Qué crees? No lo puedes hacer solo. Para los que de repente dicen, no, yo solito, no puedes. Es que a mí no me gusta la gente. Pues tienes un gran problema. Estás delante de un gran problema, porque a Jesús le encanta la gente. Dios ama a las personas. Entonces estamos cantando te amo, y de repente nos preguntan, ¿te gusta la gente? No. Entonces, ¿cómo es que podemos amar a Dios pero no amar a las personas? No tiene sentido. Si Jesús mora dentro de nosotros, Él va a empezar a producir en nosotros amor por la gente. Él lo va a empezar a hacer. De repente las personas te van a empezar a importar. Y como Él te va a meter en un lugar con personas que no se parecen a ti, y te va a poner a convivir cada vez más con esas personas, vas a empezar a desarrollar amor por personas a las que nunca pensaste amar. Jesús hace eso. Cuando yo me resisto a esto, entonces el crecimiento, poder crecer sano y lleno de amor, no es posible para mí, porque yo mismo me estoy aislando, me estoy frenando y privando de bendiciones que Dios también tiene en otras personas para mi vida. Pero yo estoy dejando que mis prejuicios, que mis heridas del pasado, que mi cultura, que mi formación, que todo lo que yo soy, todas las cosas que pueden estar en mi corazón, estoy dejando que tomen decisiones por mí. Y debo evitar eso. No permitas que tus heridas del pasado tomen decisiones por ti. No permitas que tus prejuicios tomen decisiones por ti. No permitas que esos dolores o esas situaciones traumáticas que atravesaste, no estoy diciendo que no hayan sido importantes, estoy diciendo que no debes seguir estirándolas a tu presente. Porque mientras tú sigas estirando tus malos momentos de tu pasado a tu presente, te vas a seguir privando de cosas que Dios quiere darte a través de otras personas. Algunos dieron lealtad y les pagaron mal. Entonces dicen, yo ya no quiero arriesgarme. Pero tienes que saber una cosa: para poder amar a las personas hay que tomar riesgos. Es imposible, no te puedes meter en una cueva. Todo eso va a ir en contra de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Yo pregunté, ¿quiénes quieren crecer sanos y llenos de amor? Y todos levantaron la mano, porque todos los que estamos en este lugar, tengamos tiempo, o sea, nuestra primera vez, todos necesitamos las mismas cosas. Y algo que es fundamental en nuestra vida es el amor. Todos los que estamos aquí tenemos la necesidad de sentirnos amados. Todos. Y decimos, Dios, yo quiero sentir tu amor. Yo quisiera que tú me ames. Quiero experimentar tu amor. Y de repente no sé qué pensamos. Que Dios nos va a levantar así como entre las nubes. Va a bajar, nos va a dar un abrazo. O que un día nos vamos a despertar en un trance a medianoche y va a estar el arcángel Miguel viéndonos así para abrazarnos. No sé qué estemos pensando. Escucha. Dios expresa su amor a través de su cuerpo. Es a través de las personas. Él siempre usa personas. ¿Por qué? Porque quiere. Él podría hacerlo solo, claro, pero Él ha tomado la decisión de usar personas imperfectas para expresarse en el mundo. Cada persona que está en este lugar, que está consciente de que Cristo mora dentro, quiero decirte que si tú sabes que Cristo está dentro de ti, Cristo quiere expresarse a través de ti. Y Él quiere mostrar su amor a otras personas a través de ti, pero también quiere usar a otros para mostrarte amor. Muchos de los que estamos aquí hemos sido ayudados, bendecidos por las palabras, las oraciones, los abrazos, el acompañamiento, la amistad de alguien más que está aquí. Por lo tanto, cuando yo me cierro a eso, estoy privándome de bendiciones que Dios tiene para mí.
Por eso el pasaje dice que Cristo es la cabeza y Él organiza todo como Él quiere. Y entonces cuando cada parte hace su función, cuando cada parte hace lo que tiene que hacer, dice, todo el cuerpo crece sano. Todo el cuerpo, no solo la parte que está haciendo su función, todo el cuerpo crece sano y lleno de amor, y todos buscamos ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué si caminamos en la fe? ¿Por qué si yo tengo fe de repente no me siento pleno? Porque probablemente tú eres una persona que asiste, pero no eres parte. Y no es lo mismo asistir que ser parte de algo. Están serios y acalorados aparte. Cuando hablamos de función, cuando cada cuerpo funciona, cada parte del cuerpo funciona, hablamos también de responsabilidad. No se trata solo de tener dones o talentos, porque los que estamos aquí, muchos, si yo pregunto para qué son buenos, varios van a decir, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto. Perfecto, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué estás haciendo con eso que te fue dado? Porque cada don o talento que tú tienes conlleva una responsabilidad. Es que yo soy bueno para esto, ok, ¿y cómo lo estás poniendo al servicio de Cristo? No, lo que pasa es que nunca tengo tiempo. Bueno, entonces tienes que saber que eso que fue dado, estás privando a alguien más de la expresión de Cristo en ti. Si tú eres una persona buena para aconsejar, aconseja. Porque Dios se mueve a través de ti, por eso eres bueno para aconsejar. Él te usa para darle sabiduría y dirección a otras personas, hazlo. No, pero es que es bien cansado porque la gente siempre están pidiendo consejo y luego nunca hacen caso. Eso es muy común, ¿no? Pero hazlo porque es parte de tu expresión. Dentro de esos 10 habrá 2 que de repente lo pongan en práctica y te darás cuenta cómo su vida, cómo ellos regresan y te dicen gracias, y tú vas a poder decir, es gracias a Dios, porque lo único que yo hice fue poner en práctica lo que Él ya puso en mí. Hay personas aquí que son buenas para escuchar, porque otros no necesariamente somos buenos para escuchar. ¿Qué personas no son buenas para escuchar? Esas donde tú empiezas a hablar, apenas estás empezando a hablar y ellos ya tienen una respuesta sobre lo que estás hablando. Ya quieren que acabe rápido tu argumento para darte una respuesta. Ya la tienen, así ya les pica la lengua, ya quieren hablarlo. Son malos para escuchar. Otras personas que son malas para escuchar son esas donde tú llegas y le dices, ¿qué crees que me pasó? No, pues se me torció el tobillo. No, ¿qué crees? A mí se me torcieron los dos. Por eso ves que camino para adentro, ¿no? Así. Esas personas que siempre es el gáname una, ¿no? O el uno más. Malas, es obvio que si una persona tiene ese tipo de actitudes, su don no es escuchar. Pero hay otros que tú te sientas y les empiezas a contar y tú ves que nada más te ven y hacen. Llevas 35 minutos hablando sin parar. Y ahí están. Y al final le dices, ni dijo nada, ¿no? Pero le dices, gracias por todo. Porque en el fondo de tu corazón lo que querías era un oído. Por eso el pasaje dice, si todos fueran ojo, ¿dónde quedaría el oído? Porque hay personas que saben escuchar, pero hay otros que son ojo porque saben ver. Empiezan a ver y dicen, mira, yo veo a esa persona, la veo rara. Mírale la cara, mira cómo llegó. Yo creo que le pasó algo. Y se acercan. Oye, ¿estás bien? Sí, todo bien. Seguro es que te vi como que no traes el semblante de siempre. Y entonces dices, bueno, la verdad es que no estoy tan bien. Pasó algo y entonces el cuerpo hace su función en algo tan sencillo como eso. Es tan sencillo, solamente es cuestión de conocer nuestro diseño para que Dios nos use. ¿Están conmigo aquí? Entonces, escucha esto, cuando una parte no funciona, todo el cuerpo lo resiente. 1 Corintios 12:26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Ahora, este pasaje regularmente siempre se enseña desde una perspectiva como que tiene que ver con las emociones. Si tú ves o con los padecimientos o sufrimientos de la gente, si ves que alguien de la iglesia está sufriendo, hay que llorar con la persona. Te sientas ahí y lloras. Y eso es en parte lo que el pasaje dice, pero no es a todo lo que se refiere.
Ese pasaje también se refiere al hecho de que cuando un miembro del cuerpo, piensa en tu organismo, cuando un miembro del cuerpo está mal, los demás miembros del cuerpo sufren a causa de ese miembro que está mal. Es decir, si yo tengo un dolor de cabeza o tengo un problema de visión, los que usan lentes me van a entender. Si tú tienes un problema de visión, hay un momento en que si no tienes tus lentes, la cabeza te va a empezar a doler. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Y dices, ¿qué tiene? Todo está conectado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vemos a una persona del cuerpo de Cristo que está padeciendo algo. Y no es nada más ir y sentarme. Si tú haces eso porque eres una persona compasiva, está muy bien. El hecho de que tú te sientes, abraces a la persona y llores con ella. Pero también se refiere al hecho de que cuando alguien no está bien, todos los demás lo vamos a padecer igual. ¿Esto qué genera? Responsabilidad. Responsabilidad compartida. Por eso es que nuestra vida espiritual es personal pero no privada. Mi relación con Dios es personal pero no es privada. Lo que yo haga o deje de hacer, me veas o no me veas, te va a afectar. Porque tú y yo estamos conectados en el mismo cuerpo. ¿Por qué Dios lo hizo así? Para contrarrestar el espíritu independiente. Este asunto de que, pues es mi vida y hago lo que quiero. En el cuerpo de Cristo no funciona así. En el cuerpo de Cristo somos uno solo. Y lo que tú hagas o dejes de hacer nos va a afectar a los otros, querramos o no. Lo que yo haga o deje de hacer va a afectar al resto. Yo tenga la intención de que los afecte o no. ¿Por qué? Porque Dios nos conectó. Por eso la iglesia no es una institución ni una organización, es un organismo vivo. Estamos conectados, la vida de Jesús fluye a través de todos nosotros. Por eso el cuidar mi vida espiritual no solamente es un beneficio para mí, sino ¿para quién? Para ustedes. Y eso me hace en cierta medida responsable de ustedes, pero también te hace a ti responsable de mí. Me encanta que Dios haga eso porque eso nos quita de este individualismo tan enfermo en el que vivimos culturalmente, donde no nos debe importar nadie más que lo que nosotros hacemos. No te debería importar nada ni nadie. Tú sigue tus sueños, haz lo tuyo, persigue lo tuyo, ve tras ello, persíguelo. No importa quién dejes atrás, tú avanza hacia lo tuyo porque nadie va a pelear por lo tuyo. Claro, eso es lo que el mundo dice, pero en el cuerpo de Cristo la Biblia enseña que todos nosotros peleamos por lo de todos. Y nosotros como iglesia, si tú te consideras parte de la iglesia, si tú crees que Dios es Dios para ti y crees que Jesús es el Hijo de Dios y que lo quieres en tu vida o lo tienes en tu vida, tienes que saber que no fuiste llamado a pelear por lo tuyo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, nada hagan por contienda o vanagloria, nada. Me encanta porque eso contrarresta de este rollo de que es que yo soy muy competitivo. Sí, ok. Digamos que Dios te dio cierta personalidad, pero el pecado de carácter te has vuelto una persona sumamente competitiva, al grado de frustraciones y envidias. Por eso la Biblia dice, nada hagan por contienda o vanagloria, Filipenses 2. Nada, es decir, no compitan con otros. Bueno, pero entonces, ¿con quién compito? Contigo mismo. Pregúntate cómo estás. ¿Estás mejor que antes? ¿Has avanzado? ¿Estás mejorando? No te compares con otros ni compitas con ellos. Este tema es contigo. Cuando nosotros, qué necesidad a veces de poner a los pequeños, a los niños o a las personas a competir y luego tener que estar abrazándolos para consolarlos porque perdieron algo donde pensaron que eran más capaces. Porque a veces, inclusive los que tenemos hijos pequeños, tenemos este mal enfoque de decirle a nuestros hijos, eres el mejor, eres esto, hablando de cosas que no son realistas tampoco. Entonces ellos entran ahí pensando que son los mejores y luego se encuentran uno que está más bravo, ¿no? Pero cuando tú le enseñas a tus hijos desde pequeños a competir contra sí mismos, consigo mismos, les enseñas eso, les enseñas a desarrollar su potencial en lugar de estar viendo las habilidades de los otros. Entonces me cuentas después qué pasa. Porque ese es el secreto de cuando alguien desarrolla lo que le fue dado.
el poder ver lo que tiene y ponerlo en marcha. No es la competencia con los demás. Por eso la Biblia dice, nada hagan por contienda o vanagloria. Y luego dice, antes bien, antes no busque cada uno lo suyo, sino el bien de los otros. Entonces todo este rollo, persigue tus sueños y sigue no sé qué. Dios dice, no. Mejor juntos, persigan mi voluntad. Antes de buscar lo tuyo, busca lo de los otros. ¿Por qué eso se vuelve a veces tan difícil para nosotros? Porque somos individualistas. El individualista quiere las cosas para él. Pero Dios nos está, al escuchar este tipo de textos y leerlos, lo que Dios está haciendo es chocar en nuestros corazones con estas partes pecaminosas de nuestro ser. Nos está poniendo el dedo en la llaga y nos está enseñando, tú tienes un problema de carácter aquí, tienes un pecado de carácter aquí, Miguel, porque buscas lo tuyo antes de buscar lo de otros. ¿Entonces significa que debo descuidarme? No. Porque cuando entendemos que somos parte los unos de los otros, entendemos lo siguiente, que el bien que yo te hago a ti, me lo hago a mí también. Lo bueno que yo haga por ti va a traer bendición a mi vida también. Entonces cuando eso pasa, yo dejo de competir contigo y de buscarlo y decir, pues que lo hagan como puedan. Al contrario, digo, no, aquí estoy y puedo sumar y bendecir, porque lo que yo haga por otros va a traer beneficio a mi vida. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Perfecto. Así que quiero decirte estos puntos, escucha, tu ausencia afecta. Tu ausencia afecta. ¿Por qué? Porque tenemos los nombres así en las sillas, enumerado. No. Porque hay algo en ti que Dios puso y lo necesitamos. Lo necesitamos. Así que tu ausencia en el cuerpo afecta. Es como cortar un dedo. Es increíble cómo un dedo puede hacer la diferencia en la mano, ¿no? Es más, es un diente. A veces no valoramos los dientes, pero los dientes son fundamentales. ¿Y qué tal cuando empiezan a faltar? Un diente. Quizás alguien de ustedes sea diente. Y tu ausencia afecta. Por pequeño que sea el miembro, afecta. Tu inactividad debilita el cuerpo. ¿Qué le pasa a un miembro del cuerpo que no se usa? Se atrofia, en otras palabras, se entorpece. ¿Alguien ha estado en rehabilitación en algún momento que ha tenido alguna parte así como quizás con yeso y luego tienes que entrar a rehabilitación y sientes la pierna más delgada, más débil, tienes que empezar a flexionar otra vez y moverla de cierta manera te duele y todo, claro, porque lo que no se usa se entorpece? Entonces cuando yo soy una persona que no estoy dispuesto a ser usado por Dios, a que Él se exprese a través de mí, eso debilita el cuerpo. Pero cuando tú pones lo mejor de ti, y no estoy hablando de tu esfuerzo, cuando dejas que Dios se exprese a través de quien tú eres al máximo, tú te conviertes en una bendición para todas las personas a tu alrededor. Porque Cristo es bendición para todos. Y si Cristo se mueve a través de ti, tú estás haciendo bendición para todos los que se acercan a tu vida. Para todos. Así que nuestra inactividad debilita el cuerpo. Pero hay algo más. Tu desconexión limita el funcionamiento del cuerpo. El mantenerme desconectado y decir, no, pues para mí estar ahí no es tan importante, y yo nada más voy y luego me salgo. Y luego yo les digo, quédense un ratito, ¿no? Termina la reunión, todavía ni decimos amén y ya se escucha un carro. ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, es que yo entiendo que haya compromiso y todo, pero todos los domingos. ¿No puedes quedarte a platicar con alguien, acercarte a alguien que no conoces? Es que no sé cómo empezar. Pues solamente dile, oye, yo te he visto aquí, jamás he hablado contigo y mi nombre es Pancho y quiero presentarme. Y ya. ¿Qué tiempo tienes viniendo a la iglesia? Pues no sé, 4 meses. Ah, pues mira, y deja. Porque cuando nosotros vivimos desconectados nos perdemos de muchas cosas. El cuerpo funciona de manera irregular.
Tú separa a un miembro, a una parte de tu cuerpo del cuerpo, y sabes perfectamente que el cuerpo no va a funcionar de la misma manera. Lo sabes. Por lo tanto, nuestra desconexión afecta a otras personas. Pero si permaneces conectado, bendices a muchas personas. Y esto Jesús lo diseñó así. Por último te digo esto: no usar tu función no es algo neutral, es pérdida para la iglesia. Cuando alguien dice, yo sé hacer esto, pero no lo voy a hacer. Alguien un día me dijo, tremendo, me dice, yo sé hacer varias cosas, pero no le digo a nadie. Porque si le digo a las personas, van a empezar a querer que haga esas cosas. El hecho de que tú prives al resto, que tú no utilices tu función, no la desarrolles, no es algo neutral, ¿eh? Es una pérdida. Es una pérdida. Espiritualmente es una pérdida. Porque Dios ha puesto algo en ti que no está en ninguna otra persona de este lugar. Nadie. Así que cuando yo decido y digo, no voy a funcionar ahí, hay una pérdida para el cuerpo. No es algo neutral. Incluso los miembros débiles de la iglesia, las personas débiles de la iglesia, miembros débiles de la iglesia, ¿quiénes podríamos poner allí? Quizás personas que están enfermas, que ya no tienen la misma energía, la misma fuerza, inclusive hasta los pequeñitos, podríamos decir, ¿cuál es su función? Porque de repente como que el tiempo va pasando y sentimos que algunos de nosotros vamos perdiendo como la funcionalidad o como el peso de nuestra fuerza. Pero piensa en esto: cuando una persona empieza, cuando un ojo empieza a fallar, la visión de un ojo empieza a fallar, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el otro ojo? Se esfuerza, intenta compensar. El oído se empieza a agudizar porque el cuerpo intenta suplir. Entonces esto es algo hermoso, porque cuando hay alguien débil entre nosotros, alguien que ya es mayor, alguien que no puede ir al mismo ritmo de los demás, o los pequeñitos, o alguien de nuestros hermanos en la fe, alguien aquí que está pasando por un muy mal momento, quizás una pérdida, algo muy doloroso en su vida, y esas personas dices, en este momento parece que no están aportando nada. ¿Saben qué generan estas personas en la iglesia y en las familias? Desarrollan amor y paciencia. Porque las personas que están alrededor tienen que desarrollar amor para no dejarlos atrás, ir por ellos. Y es como cuando alguien llega en silla de ruedas y hay gente que sale y le ayuda a subir. Es exactamente lo mismo. Inclusive los miembros débiles del cuerpo tienen una función, y es desarrollar paciencia, es desarrollar amor, es desarrollar tolerancia y fortalecer al cuerpo en esa compasión. Por eso es que nadie sobra. Nadie sobra, todos estamos por una razón. Así que tienes que empezar a preguntarte, ¿cuál es tu función y cuál es tu lugar? Yo termino con este pasaje. Escucha, Efesios 4, 11 y 12, y espero explicarlo bien. Dice esto: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Escuche lo que está ahí o léalo conmigo, ¿vale? Dio los siguientes dones a la iglesia. Hay varios tipos de dones que Él dio, pero estos también son dones, y lo dice la Biblia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Aquí va. Para un pastor, enseñar esto que voy a enseñar ahora a veces se vuelve incómodo, porque hablar de nosotros mismos en este contexto podría parecer que intentamos como sobrevalorar nuestra función. Pero lo que este pasaje está diciendo es lo siguiente: dentro de todos los dones que dio Dios a su iglesia, los dones que ha puesto en ti y ha puesto en mí, todos esos dones, Él ha puesto dones, y esos dones son personas que ejercen una función.
¿Ok? En este caso, ese don y una función que está en mí es el pastorado. Yo soy pastor. Y dice la Biblia que el pastor es un regalo para la iglesia. Aunque no todos digan amén. Está bien. Y aunque algunos puedan pensar y decir, ay, qué vanaglorioso, no lo digo yo, lo dice el pasaje, pero ahora voy a explicar por qué. No se trata de habilidades o talentos, no se trata de capacidad humana, se trata de lo que Dios hace a través de esa persona. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada una de estas personas son colocadas en la iglesia, y aquí lo explica y dice ¿para qué? Léalo conmigo. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Lo están siguiendo conmigo? Preparar al pueblo de Dios, ¿para qué? Vamos por partes. Entonces, parte de mi función es prepararte a ti, ¿pero para qué? Para que lleves a cabo la obra de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Algunas personas piensan que el pastor es un predicador o un cuidador, pero realmente hablo del pastorado porque soy pastor. Estos ministerios mayores hacen es que Dios utiliza a los pastores, evangelistas, maestros y todo para detectar cuáles son las funciones del cuerpo. En otras palabras, Él va a usar mi vida para que yo pueda observar tu vida y ver cuál es parte de tu diseño, qué es lo que Dios ha puesto en ti. Él va a usar mi vida para eso. Y que yo pueda acercarme a ti y decirte, mira, creo que algo que Dios ha puesto en ti es esto. Y mi trabajo es ayudarte a desarrollarlo para que cuando tú lo desarrolles, se cumpla la voluntad de Dios y la iglesia sea edificada. ¿Fui claro en la explicación? Ahora, ¿esto no lo puede hacer otro miembro del cuerpo? No. Porque Dios delegó que solamente los ministerios mayores tuvieran esa capacidad de poder detectar cuáles son talentos, cuáles son diseños en las personas, prepararlos y levantarlos para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Parte de mi trabajo no solamente es predicar o cuidar. Algunos piensan que es eso, pero parte de mi trabajo es levantar personas, formar a otros para que se levanten y sirvan al Señor y fluyan, no para mí, porque no estamos hablando acerca de lo que yo quiero hacer, estamos hablando acerca de lo que Cristo quiere hacer. Tú eres parte del plan de Dios. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios? Que todas las naciones conozcan a Cristo. Y para eso tenemos que predicar el evangelio. Algunos de nosotros estamos confundidos y pensamos que la iglesia solamente se trata de venir a la reunión, pero no, se trata de que llevemos el mensaje de Cristo y que Cristo sea exaltado en todo el mundo, y tú tienes parte en eso. Y parte de mi trabajo es ayudarte a descubrir el diseño que Dios puso en ti, ayudarte a ser formado y levantarte y enviarte para que vayas a hacer ese trabajo. Por eso dice que son regalos, dones a la iglesia, regalos a la iglesia, porque ayudan a levantar a otros, ayudan a otros a descubrir lo que Dios puso en ellos, a desarrollarlo. Les damos herramientas para que vivan el propósito de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Varias personas, al ver solamente al pastor como un cuidador o como un predicador, hasta ahí se quedan. Otras personas, otros pastores o miembros de este grupo de ministerios mayores abusan de ese don que Dios les dio, y entonces ejercen presión y opresión sobre la iglesia, y entonces la gente ya no está siendo edificada ni levantada para la gloria de Dios, sino para la gloria del pastor. Y no nos llamó a eso. A veces yo puedo ser una persona incómoda para ti, pero es parte de mi trabajo. ¿Tú piensas que yo disfruto mucho que me hagas caras? La respuesta es no. Si por mí fuera, yo sería un individualista, el primer individualista de la iglesia, diciendo que le hagan como quieran, es su problema. Pero Dios me dio una función, y mi función es pasar tiempo con las personas que están entendiendo las cosas que pasan, invertirme en otros que están descubriendo, acercarme a las personas, preguntar cómo están, darles herramientas para que puedan avanzar no solo en su vida, sino en la obra de Cristo. No es algo fácil, pero no lo hago solo.
Por supuesto que mi esposa tiene un gran papel en esto, pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a hacerlo. Nadie sabe cuánto necesita un pastor, un buen pastor, hasta que no tiene pastor. En la primera iglesia en la que nosotros estuvimos, mi primer pastor es un hombre con el que todavía tengo relación, un hombre con un corazón increíble, sumamente amoroso. Y tuvimos un momento donde hubo división y disputas y muchas cosas. La iglesia se dividió en tres. Un grupo se quedó ahí, otro se fue a otro lugar y otro se fue con el pastor, y fue una locura. Y luego estuvimos nosotros como iglesia 3 años sin pastor. Intentábamos, trabajábamos, orábamos, ayunábamos, visitábamos, hacíamos muchas cosas. Otros 2 líderes de la iglesia y yo dijimos, bueno, nos quedamos sin pastor, nosotros vamos a hacer, creo que nosotros 3 tenemos la capacidad de sacar adelante este barco. Lo dijimos en una reunión, ¿no? Uno era líder de alabanza, otro de jóvenes, otro era líder de las cuestiones de educación cristiana en la iglesia. Y entonces dijimos, vamos a darle con todo esto, y estábamos trabajando y le dábamos duro. Algunos de los que están aquí vienen desde aquel tiempo y nos quedamos sin pastor. Se nos hizo fácil. Dijimos, lo podemos hacer. Él era uno, nosotros somos 3 y somos sumamente capaces en muchas cosas. Bueno, trabajamos mucho, empezamos a hacer muchas cosas, de verdad, ayunábamos, visitábamos, hacíamos actividades. Y teníamos un grupo de 80 personas, pasaron 2 meses 60 personas, pasaron 4 meses 45 personas, pasaron 3 años 15 personas. Y yo recuerdo que un día llorando le dije a Dios, Dios, ¿por qué si estamos trabajando esforzadamente? ¿Por qué es que no vemos los frutos? Y recuerdo claramente cómo el Espíritu Santo me habló y me respondió muy bíblicamente. Y me dijo, porque yo no estoy edificando con ustedes. Y entendimos. Luego, este grupo ya tan pequeño, entramos en esa crisis y dijimos, necesitamos ayuda. Así que buscamos a un pastor en Ciudad de México, el pastor Mauricio. Y luego pasaron varias cosas y bueno, entramos a la cobertura de la iglesia del Señor. Y Mauricio se volvió nuestro pastor. Y él venía de Toluca, pero el primer día que él vino hicimos una reunión, éramos 20 gatitos y estaba Mauricio ahí y preguntó y dijo, ¿todos están de acuerdo en que yo sea su pastor ahora? ¿Sí? ¿Es algo? Sí, perfecto, pues todos dijeron, sí, vamos a orar. Ya después de que oramos, él era rudo y dijo, bueno, perfecto, a partir de hoy, esto no. ¡Trac! Y entonces otras 5 personas se fueron así por la puerta, ¿no? Eso fue un viernes. Luego el sábado tuvimos una reunión de capacitación. No había WhatsApp. No sé cómo pasó, pero el domingo era la primera vez que Mauricio como pastor iba a predicar en la iglesia. Teníamos un nuevo pastor. Y entonces el domingo éramos 60. Y yo estaba parado en la puerta recibiendo a la gente. Y me daban ganas de pegarle a unos y de abrazar a otros. Claro, porque ahí venían muy campantes entrando, ¿qué tal, hermano? Muy buenos días. Y yo decía, ¿dónde estabas, desgraciado? Cuando nos estábamos cayendo ahí a pedazos, ¿dónde estabas? 60 personas. Termina la reunión y me acerco con Mauricio y le digo, Mauricio, pastor, ¿qué onda con esto? O sea, la semana pasada éramos 18. Me dice, es simple, Mike. Dios respalda las cosas que Él hace. Él establece pastores para que hagan funciones. Y cuando un pastor toma su lugar y hace su función, Dios va a respaldar eso. Y lo entendí, comprendí, empecé a ver el desarrollo de la iglesia. Él se empezó a invertir en mí, empezó a darme tiempo, cariño, afecto, empezó a formar en mí otras cosas. Y lo primero que él hizo cuando me vio es, Miguel, el siguiente mes te vas al instituto. Y entonces ves la función del pastor. Y si estoy aquí, en muchos por él. Ese hombre marcó mi vida. Ahora está en la presencia de Dios y yo sé que él está bien.
pero yo lo amo, aunque él no está aquí, yo lo amo. Cuando entiendes el valor de un pastor, te das cuenta que no es un predicador, se vuelve parte de tu vida. Dios hace cosas a través de esas funciones. Y Él tenía esa función en mi vida, pastorearme. Y lo hizo bien. El día de hoy hay personas que a mí se me acercan y me dicen: Paz, bendigo tu vida, doy gracias a Dios por tu vida. Muchas de las cosas que ustedes ven en mí, Dios las formó en mí a través de Mauricio. Por eso mi hijo se llama Samuel Mauricio, porque siempre lo voy a llevar en mi corazón. Nadie sabe lo necesario que es un buen pastor hasta que no lo tiene. Por eso es donde se cumple esto que la Biblia dice, que los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros son un regalo para la iglesia, porque van a desarrollar en la iglesia, van a ayudar a la iglesia a desarrollarse en algo que por sí sola no va a poder. Todos tenemos una función. Esa es mi función. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Esta semana en los grupos en casa hicimos este test. No sé si lo hicieron. ¿Cuántos lo hicieron? Levanten su mano. Wow, increíble. ¿Quiénes no hicieron este test? Porque no, o sea, no importa, pueden levantar su mano. Quiero saber, porque de una manera práctica quiero decirles algo. Bueno, si tú no hiciste el test, este test ¿de qué habla? Tiene que ver con cómo Dios se quiere expresar a través de ti. Vienen sentencias muy claras que tú puedes responder para saber cómo es que Dios te va a usar. Habla acerca de temperamento, habla acerca de habilidades, habla acerca como de preferencias, y te vas a dar cuenta que Dios puso un diseño en ti. Lo respondimos en los grupos en casa, espero que otros también lo hayan hecho, y luego nos pusimos a platicar un poco acerca de esto, y te das cuenta cómo hay cosas tan sencillas. Por ejemplo, una chica que ella es súper callada, creo que hoy no vino, pero súper callada, está ahí y le salió así un perfil, un corazón pastoral. ¿Saben qué significa esto? Que le importa a la gente, que cuando ella ve a alguien en problemas le quiere ayudar. Ella nunca dice nada, no habla, pero en su corazón ella siente ganas de, las personas le importan. Entonces ahora yo sé que a ella le importa a la gente. Por lo tanto, un día si tenemos que visitar o hacer una obra de caridad, o tenemos que ayudar a otros jóvenes, yo sé que puedo contar con ella, porque a ella le importan las personas, y así es como cada parte va encajando en la iglesia. Bueno, lo que quiero hacer es que si a alguno de ustedes le interesa este test, yo se los quiero mandar por PDF para que lo respondan en su casa y sepan qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Porque quiero que se lleven de aquí esto: nadie sobra, todos somos necesarios para que la obra de Cristo se lleve a cabo. No importa cuánto te hayan rechazado, no importa tu contexto, no importa lo que perdiste, no importa si en otra iglesia te dijeron que ya no servías solo porque no embonabas. Tú sigues siendo una persona de alto valor en las manos de Dios, y tú no estás de más, no existes porque sí. ¿Ok? Así que quiero que oremos. ¿Estamos bien? ¿Podemos darle un aplauso a Jesús, por favor?